Amén. El culto inicia a las 9:15 de la mañana, porque a las 9:30 estamos dando inicio a la alabanza. Si usted quiere recibir de Dios, no puede robarle la alabanza. Así que prográmese el domingo para que llegue más temprano. Llegue a las 9:15 de la mañana, haga el propósito, levántese más temprano ese día, desayune, venga desayunado, pero llegue temprano para que pueda darle a Dios lo que a Él le corresponde. Amén. ¿A qué hora se empieza el culto? 9:15 de la mañana. Amén. Muy bien. La semana pasada hablamos de un hombre llamado Gedeón y hoy terminaremos de dar lo que iniciamos la semana anterior. Y la Biblia dice que cuando Dios llamó a Gedeón, le dijo varón esforzado y valiente, cuando Gedeón todavía no tenía nada ni de valentía ni de fortaleza. Pero después de esto, Dios le dijo, ve con tu fuerza para salvar a Israel. El tema es que la fuerza de Gedeón, o la fuerza que Gedeón entendía como una fuerza física, era más una fuerza espiritual, la fuerza de Dios, y una fuerza aquí, en la cabeza, en su mente, para vencer sus límites, su temor, el límite de la pobreza. Recuerde usted que cuando Dios lo llama, le dice Gedeón a Dios, Señor, es que yo soy pobre, yo no tengo cómo hacerlo, mi familia es pobre. Y que ese era un límite que bloqueaba a Gedeón para poder cumplir el objetivo, la misión que Dios le había encomendado. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera todo temor, el verdadero amor de Dios. Dice su palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hoy quiero que usted se concentre en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a ver. La palabra de Dios, querido amigo, es el único instrumento que usted necesita para vencer sus limitaciones. No necesita nada más. El amor de Dios es lo único que usted necesita para vencer sus limitaciones. No necesita nada más. Quiero que por favor preste toda su atención a lo que vamos a ver hoy. Entonces, Dani, proyéctate, espérame. Espérame porque es que no sé en qué orden te los envié. Espérame. Ponga su mirada aquí enfrente, el segundo que te envié. Ponga su mirada aquí al frente. Y mire esto que vamos a proyectar acá. ¿Pero no lo descargaste en el computador? Ah, ya, ok. Mientras que estamos listos y de una vez lista al segundo. Tome su Biblia y vaya al libro de Jueces, capítulo número 6. Jueces, capítulo número 6. Jueces está en el Antiguo Testamento. Lo encuentra después del libro de Josué y antes del libro de Muy bien. Dígalo con seguridad. Jueces, capítulo número 6. Después de Josué, antes de Ruth. Jueces, capítulo número 6. Varias de las frases que dicen ahí me encantan. Por allá salió un muchacho diciéndole a su entrenador, estoy harto de ser un perdedor, de ser un fracaso. Entonces ya ahí hay un límite que se está rompiendo. El primer límite que está rompiendo allí es reconocer
que es un perdedor y que tiene que cambiar. Cuando tú deseas un momento de cambio en tu vida, el punto de partida para poder cambiar es reconocer que algo no está bien en ti. Ese es el primer punto. Cuando tú reconoces que algo no está andando bien, es el punto de partida para un cambio. Y este muchacho le dice a su entrenador, estoy harto de ser un perdedor. Ese era el inicio para hacer el cambio que necesitaba. Cuando vi esa película, que la he visto un par de veces, se trata de un hombre que cuida una correccional de menores y en esa correccional de menores crea un equipo de fútbol americano. Y ese muchacho que le dijo estoy harto de ser un perdedor fue el más influyente de todo el equipo. Era el líder que llevó al equipo a ser el campeón, pero reconoció que tenía que cambiar, que las formas que hasta el momento había llevado no le servían. Pero por allá hay otro pedazo del video donde el famoso Daniel San de Karate Kid, que todos la hemos visto porque es una película más vieja que la moda de andar a pie, en medio de la pelea le dice, señor Miyagi, no puedo, tengo miedo. Estaba muerto del susto. Y su entrenador, su maestro, lo mira y le dice, Daniel, está bien perder con el oponente, pero no perder con el miedo. Centra tu mirada, enfócate. Esto es muy importante, porque cuando usted sabe lo que quiere, sabe para dónde va, aunque vengan momentos difíciles, de turbulencia, aunque venga miedo, aunque venga susto, usted sabe dónde está apuntando, usted sabe a dónde quiere llegar y siempre lo va a intentar de nuevo. Las pruebas que uno no pasa en Dios, las tiene que repetir hasta que las pase. Por eso por allá, al final del video, uno de los entrenadores del boxeador le decía, este será tu bautizo de fuego. El día que te enfrentes a alguien que te golpee, que no dé un paso atrás, sino que te ponga la mirada al frente, vas a saber de qué estás hecho. Porque es fácil enfrentarse a pruebas que usted pueda pasar fácilmente. Pero qué difícil es enfrentarse al miedo. El miedo hace muchas cosas en la vida del ser humano, pero especialmente una, y es que el miedo paraliza. Muchas personas en medio del miedo no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar. Los deja estáticos, los paraliza. Y eso era lo que ese entrenador, ese maestro quería evitar con su alumno, con su discípulo, que el miedo lo paralizara. Por eso le decía, puedes perder con tu oponente, puedes perder esta batalla, pero no puedes perder con el miedo. Hoy pensaba, cuando veía este video esta mañana, pensaba en David. ¿Qué pudo haber sentido David cuando se paró enfrente de Goliat? Le aseguro que aunque el valiente David sabía que Dios estaba con él, sabía que podía vencer a ese gigante, en algún momento de su historia, de su enfrentamiento, tuvo que haber sentido miedo. Era normal. Tuvo que haber sentido temor de saber que si no mataba a ese gigante en ese momento y en esa oportunidad, ese gigante lo iba a destrozar a él, lo iba a matar a él. Estaba en un momento de que era la vida de ese gigante o era su vida y tenía que enfrentarse a él. Cuando ese mismo David sube y se esconde en una cueva de donde salen los 400 valientes, que se le juntan 400 endeudados, amargados, abatidos, David era uno más de ellos. Si David salía de esa cueva en ese instante, ¿sabe por qué estaba escondido allá? Porque sabía que si salía en ese instante de esa cueva, era objetivo militar del ejército de Saúl. Lo iban a matar, lo iban a descabezar, le iban a llevar la cabeza a Saúl. Por eso estaba allá escondido, por temor también de su vida. Y allí se encontró con 400 que le dieron también un respiro, un apoyo, un respaldo y la valentía también junto al poder de Dios para salir de esa cueva y vencer. La Biblia habla de un hombre como Elías, que después de haber
descender fuego del cielo, después de ver cómo Dios respaldaba cada palabra que salía de su boca. Ante una amenaza de Jezabel, salió también corriendo al desierto y también se escondió en una cueva, muerto de temor, muerto de miedo. Y Dios fue quien tuvo que darle la valentía para salir y enfrentar sus miedos. Aquí quiero centrarme, mi querido amigo, porque el límite del miedo, del temor, a enfrentarse a las realidades, a enfrentarse a nuevos retos, a nuevas oportunidades que Dios te da, es el que hace que esas bendiciones muchas veces se pierdan. Decía uno de los entrenadores ahí, a una chica, le estaba diciendo: el honor nadie te lo puede quitar. Escuche esto, por favor. Te vuelves imparable cuando trabajas en cosas que las personas no pueden quitarte, como tu mentalidad, como tu carácter y como tu personalidad. Nadie te puede robar eso. Y eso solamente lo encuentras en el amor y en el poder de Dios. Cuando trabajas y mentalizas y memorizas la palabra de Dios en tu mente, cuando trabajas en poder fundamentar el carácter de Dios en tu vida, nadie te va a poder quitar eso. Por eso voy a pedirte que pongas tus ojos en el libro de Jueces, capítulo número 6, y vas a leer conmigo del versículo número 25. ¿Listo? Y vamos a leer del versículo número 25 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que la misma noche le dijo Dios a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Entonces Dios llama a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. Le dice que con su fuerza va a vencer y va a sacar a Israel. Pero eso no iba a ser al otro día. No lo iba a mandar a la batalla apenas amaneciera. Había algo que, tanto en su vida como en la mía, como en la de todos los hombres de Dios que están expuestos en la Biblia, se llama el proceso. Diga conmigo, el proceso. Dígale a la persona que está a su lado: tú tienes un proceso. Y que el proceso que Dios utiliza conmigo no es el mismo que utiliza con usted. Que el que Dios utiliza con usted no es el mismo que utiliza con su hermano. Cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas. Cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades. Cada uno tiene diferentes batallas que librar. La debilidad que tiene usted no es la misma debilidad que tiene la persona que está a su lado. Por eso, Dios permite que nos complementemos como seres humanos. Porque cada quien piensa diferente. Hace unas horas en la mañana estaba reunido con un grupo de líderes y personas que nos ayudan en la iglesia. Y estábamos ahí divididos por un concepto. Pues divididos en el buen sentido de la palabra, para que no me malinterpreten. Y les decía yo, eso es lo bueno de tener diferentes pensamientos. Que lo que para mí debe ser así, de esta forma, ustedes desarrollan diferentes ideas con las que lo pueden hacer de otra manera, pero que al final el resultado va a ser el mismo o va a ser mejor. Somos diferentes, pensamos diferente. Pero había algo que Gedeón tenía que hacer antes de convertirse en el hombre esforzado y valiente que Dios había dicho sobre él.
había una cosa que tenía que hacer antes de poder ir a la batalla con los madianitas. Un ejercicio que no podía y no le daba tiempo, no le daba chance. Lo primero que tenía que hacer era derribar los altares de su padre, derribar los altares que había edificado su padre a dioses paganos, a Baal, y que por esa causa había venido la ira de Dios sobre Israel y los había entregado en manos de los madianitas. Entonces Dios le dice, por supuesto, Gedeón, te voy a acompañar, voy a estar contigo, pero lo primero que tienes que hacer es que ese altar que tiene tu papá allá arriba, en esa cumbre, lo tienes que derribar, tienes que bajarlo de allí. Y es tan así que Dios le da exactamente la forma en la que lo tiene que hacer. Y le dice, lleva un toro para que te ayude a derribar eso, y el segundo lo vas a ofrecer como holocausto. Dice la Biblia que él toma 10 siervos. Muchos estudiosos de la Biblia y doctores de la Biblia dicen o aseveran que esos siervos no eran siervos de Gedeón, sino siervos de su padre, que al final del ejercicio le obedecían también a él por ser su hijo. Los lleva allí a este lugar y dice que lo hace de noche para evitar que las personas se molesten en el día. Mire, uno de los motivos por el cual muchas personas no logran salir adelante en la vida, no logran avanzar, crecer, se estancan con facilidad. Uno de los factores por los cuales usted no logra crecer espiritualmente en Dios, se estanca, toma un impulso y retrocede, corre 2 pasos adelante pero retrocede 5. Es por algo que se denomina las tradiciones familiares. Cuando esas tradiciones familiares se vuelven casi que una ley en la vida de las personas, no solamente se estanca la familia, sino que estanca las generaciones venideras. Una mala decisión de Joás, el papá de Gedeón, al hacer ese altar, no solamente había traído la ira de Dios sobre Israel, sino que había estancado su familia completa. Por eso Dios viene a Gedeón y le dice, vas a destruir ese altar, vas a quitar totalmente eso. Nosotros venimos de tradiciones generacionales, nosotros venimos de maldiciones generacionales. Muchos de los que están aquí crecieron haciendo lo mismo que hacía su papá, su mamá, que hacía su abuelo, su abuela, y que aún sin entenderlo por qué lo hacían, usted lo repite porque es la tradición de la familia. Le voy a hablar de algo sencillo, algo tan básico como ir a la misa el domingo. No quiero ofender ni herir a susceptibilidades, ni quiero ofender a nadie, ese no es el objetivo. Pero usted ve la iglesia católica el domingo repleta de gente, mucha gente. Pero si usted se tomara el trabajo de preguntarle a las personas que van saliendo de la iglesia cada domingo, ¿cuál fue la enseñanza que dio el sacerdote ese domingo? Muy pocos le van a responder. Muy poquitos le van a responder. Si usted le dice a la persona, ¿por qué va a misa todos los domingos? Muchos le van a decir que porque es la tradición de su familia, porque se lo enseñó su papá, porque se lo enseñó su abuelo, porque así tiene que ser. Y en esas tradiciones que traen maldiciones, ¿ya? Generacionales, hay estancamiento, hay temor de poder romperlas, de poder salir de ellas. Hombres que luchan con el tema del alcohol, que luchan con el tema de la promiscuidad. ¿Sabe por qué? Porque viene de sus antepasados, porque así era su abuelo, porque así era su tatarabuelo, porque así era su bisabuelo, porque así era su papá, y porque lo tiene que repetir él. Y esto, querido amigo, tiene que romperse, es un límite que tiene que romper. Es un límite que tiene que deshacer hoy.
Nosotros, míreme acá y convénzase de esto, póngalo en su cabeza. Nosotros estamos llamados a cambiar la historia de nuestra familia. Ahora yo necesito que usted se convenza de esto. Yo necesito que usted se lo grabe en su cabeza, en su corazón, que lo tenga como una marca en su brazo. Nosotros estamos llamados a cambiar la historia de nuestras generaciones. Y no solamente de nuestras generaciones. Estamos llamados a cambiar la historia de la iglesia de hoy. La iglesia ha sido por años una tradición. Y no puede ser una tradición. El que usted venga a la iglesia no puede ser por un rito, no puede ser por una costumbre, no puede ser por un amuleto. Si no voy a la iglesia el domingo en la semana me va mal. Usted está en este lugar por varios motivos, pero el más importante es porque usted debe encontrarse con Dios. Usted debe venir a la iglesia para poder escuchar la voz de Dios, para escuchar el mensaje que Dios tiene para usted. Número 2, usted viene a la iglesia, escúcheme bien, porque usted necesita ser pastoreado. Usted necesita, como esos hombres y mujeres que salían en el video, usted necesita a alguien que lo pueda aconsejar, que pueda orar por usted, que le pueda instruir, que le pueda enseñar la palabra de Dios. Y número 3, usted viene a la iglesia porque usted necesita aprender a vivir en comunidad. Mire a su alrededor. Esos son sus hermanos en Cristo. Esos son las personas que le van a ayudar a pulir su carácter, que le van a ayudar a formarse en todo aquello que conlleva la formación espiritual, ministerial. Usted no viene a la iglesia solamente porque le gusten las empanadas que vende Martín. Esta mañana le decía a los hermanos, mire, métanse en la cabeza que nosotros no somos una empresa de empanadas, somos una iglesia. Que nuestro principal objetivo es que usted alcance el nivel que Cristo tiene, soñó para usted. Ese es el principal objetivo de que usted venga a la iglesia. Y Gedeón necesitaba derribar ese altar. No podía continuar a la sombra de la tradición de su papá, de lo que su papá le había enseñado, de lo que su papá tal vez le había dicho en algún momento de la vida. Quizás su papá en algún instante lo sentó y le dijo, olvídate del Señor Dios porque nos abandonó y más bien vamos a hacerlo como aquí dice nuestra creencia familiar, y es que Baal, vamos a hacerle un altar a Baal. Y toda la vida tal vez lo vio y se levantó creyendo que eso era la verdad absoluta. Por eso cuando Dios se le aparece, y usted ve en los primeros versículos del capítulo 6, que Gedeón lo primero que hace es reclamarle a Dios y decirle, ¿dónde está el Dios que me decían que los antepasados? ¿Dónde está ese Dios que a mí me contaron que sacó de Egipto a Israel? ¿Dónde está ese Dios? El mismo Job, en algún momento cuando Dios lo pasa por tanta prueba, por tanto fuego que pasó, le dice, Señor, de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Job había escuchado miles de veces de Dios, ofrecía sacrificio, pero con sus ojos no había visto realmente lo que Dios tenía para él. Gedeón había escuchado de Dios muchas veces, pero ahora era él quien tenía que ser testigo con sus ojos de lo que Dios quería hacer en su vida. Y dice la Biblia que quiso derribar el altar que sus padres tenían de noche, porque sabía que en el día todo el mundo se le iba a venir encima, que todo el mundo le iba a reclamar. Claro, mírenme aquí, romper esquemas no es fácil, romper tradiciones no es fácil. El día que yo decidí caminar con Dios y le dije a mi Señor Padre y a mi Señora Madre que era el camino que yo quería elegir,
Mi papá me regañó, me miró mal, me dijo cómo se le ocurre, esto está muy joven, tiene que disfrutar la vida. Mi mamá me dijo lo mismo, me dijo estás muy joven, estás tomando emociones, estás tomando decisiones desde tu emoción, perdón, pero no estás analizando bien lo que quieres hacer. Porque romper esquemas cuesta. Romper esquemas y romper límites va a incomodar a otras personas, va a incomodar a los demás. ¿No me cree? Mire lo que pasó. Versículo número 28. Perdón, versículo número 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada su imagen de acera estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se unieron unos a otros. ¿Quién ha hecho esto? Versículo 29. Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad le dijeron a Joás: saca a tu hijo, versículo número 30, para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Romper esquemas incomoda. Hacer las cosas diferente incomoda a los demás. ¿Cuántos de los que están aquí, que vienen a la iglesia, han incomodado a su familia por venir a la iglesia? A ver, levante su mano. Levante su mano. Con tranquilidad, mire. Muy buena parte de la iglesia ha incomodado a su familia. Y seguro que le han reclamado. Y le han dicho: ¿para qué vaya? Otra vez para el mismo lado. Muchas mujeres que vienen aquí solas, que tienen sus esposos en las casas, le aseguro que tienen una pelea casada cada domingo cuando salen de la iglesia. Y muy seguramente usted llega a su casa y le dicen: pero mire, usted se fue para la iglesia y no dejó el desayuno, no deja el almuerzo, me abandona su hogar. ¿Sí o no? ¿O no es así? Porque romper esquemas, romper límites, incomoda a los demás. Hacer cosas diferentes incomoda a los demás. Cuando usted emprende una nueva forma, un nuevo camino, un nuevo destino, una nueva oportunidad, y usted dice: no, venga, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a hacer las cosas de esta manera. Muchos de los que están alrededor no les gusta. ¿Sabe por qué? Porque están acostumbrados a hacerlo de la misma manera siempre. Porque romper límites es incomodarse. ¿Cómo usted cree que vencieron estos hombres del video a sus oponentes? Incomodándose, teniendo que entrenar todos los días, levantándose temprano, queriendo no hacerlo, pero sabiendo que tenían cómo poder llegar. Versículo número 31. Y Joás le respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal, contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y los amalecitas del oriente se juntaron a una y pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. O sea, ese hombre hizo más enemigos que cualquier otro cuando decidió tomar una decisión. Pero hay algo que Dios siempre va a premiar por encima de todas las cosas. Siempre la va a premiar por encima de todas las cosas. Hay algo que Dios no negocia y que si tú decides hacerla, vas a ser un hombre bendecido, una mujer bendecida. Hay algo que está por encima de todas las cosas para Dios y que si tú la haces, eso es algo que no va a fallar, porque Dios no contradice su palabra. Dios te va a bendecir innumerablemente si tú decides tomar esta actitud. Y se llama la obediencia. Diga conmigo: la obediencia. En el momento que tú decides obedecer a Dios, que tú haces la voluntad de Dios en obediencia, Dios no puede contradecir su palabra. Y su palabra dice: mejor es la obediencia que los sacrificios. Puede que para ti levantarte un domingo temprano sea un sacrificio.
que venir a esta iglesia a esta hora sea un sacrificio, pero de nada te va a servir si no obedeces la palabra de Dios. Mire lo que pasó en el versículo número 34. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiesitas se reunieron con él, y envió mensajero por todo Manasés, y ellos también se juntaron. Y asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana, o una lana de oveja, para que me entienda, en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has salvado a Israel por mi mano, como lo has dicho. Dios siempre respalda la obediencia. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón un poco antes? Derribó el altar que Dios le había dicho, obedeció a la voz de Dios, ofreció el sacrificio que Dios le había dado. ¿Y cuál fue el respaldo de Dios? Que cuando vinieron y se juntaron todos los enemigos contra él, ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo número 34? Vino el Espíritu de Dios sobre la vida de Gedeón. Y se juntaron con él todas las tribus que estaban alrededor. Empezaron a respaldar también lo que Dios estaba haciendo en su vida. Creyeron en lo que él estaba diciendo. Míreme una cosa acá. ¿Usted quiere ser bendecido en todo lo que haga? Solamente una persona. Bueno, ¿usted quiere que todo lo que haga prospere? ¿Usted quiere que todo lo que emprenda le vaya bien? ¿Usted quiere ser una persona que disfrute de la bendición de Dios en su familia, en sus hijos, en sus padres, en su esposa, en su esposo, en lo que haga? Obedézcale a Dios. Sea un hombre obediente. Haga la voluntad de Dios, porque allí es donde Dios lo va a premiar. Y le aseguro que para Gedeón no fue fácil. Yo le aseguro que cuando él estaba derribando ese altar, sabía todos los enemigos que se iba a ganar. Que en medio de la noche, aunque la palabra no lo diga, se devolvió y le dijo: Señor, yo no voy a poder hacer esto. Pero estaba la voz de Dios para darle aliento en medio de esa necesidad. Él llama a todos los jugadores y les dice: cada quien se va a cargar un jugador al hombro. Y pone los más fuertes abajo y los más flaquitos arriba. Pero después de esto, le pregunta uno de sus jugadores por el equipo con el que van a jugar el fin de semana. Y él, el que hizo la carga, le dice que ese equipo es demasiado bueno y que han perdido muchas veces contra él. Por eso este hombre lo llama y le dice: ven, ponte ahí de rodillas, y le cargó a una persona de 75 kilos a la espalda. Y este hombre le dice: ¿quiere que llegue a la yarda 30? Y él le dice: no, vas a ir hasta las 50. Y el jugador le dice: no, yo no puedo llegar hasta las 50, no voy a llegar, o voy a llegar pero sin nadie encima. Y él le dice: no, vas a correr con esta persona encima. Cuando le pone la persona encima, le venda los ojos, o antes de empezar le venda los ojos. Y le dice: ¿por qué me vende los ojos? ¿Por qué me venda los ojos? Y le dice: porque no quiero que te distraigas, ni quiero que tu fuerza se agote. Arranca este hombre con este muchacho encima. Y si ustedes se pudieron dar cuenta, en el video paró varias veces. Dijo: mis brazos no pueden más. Y ahí estaba el entrenador diciéndole: sí puedes, sí lo vas a poder hacer. Dame 20 pasos más, puedes hacerlo, tienes determinación, sí lo vas a poder hacer. Cuando el muchacho cayó a tierra, dijo: tienen que haber sido 50 yardas. Y él le quitó la venda y le dijo: estás en zona de anotación. La zona de anotación está entre 100 y 130 yardas, más de 90 metros. Pudo llegar más, dar mucho más de las 50 que se había estipulado antes. Pero cuando él cae, el entrenador se va al piso con él y le dice: tú eres la influencia de este equipo. Si tú caminas, los que están a tu alrededor van a caminar contigo. Si tú caminas, todos los que están a tu alrededor
lo van a hacer contigo. Varios de los que están aquí en esta iglesia me han escuchado esta frase: camine usted al frente, porque cuando su familia y su entorno lo vean caminar, se le van a unir, van a tener que caminar con usted. Gedeón tomó algo que se llamó la determinación. Cuando le montaron a ese muchacho, al otro de 75 kilos al hombro, y le dijeron tiene que ir hasta la yarda 50, lo primero que vino a su mente es: no voy a poder. Es más, cuando le preguntaron por el equipo con el que iban a jugar, ya se estaba dando como perdedor antes de empezar el partido. Y por eso ese entrenador que tenían ahí tuvo que empezar a trabajar aquí en su mente, en la limitación que tenía aquí, en lo que no le permitía salir, en lo que no le permitía ser una influencia positiva para los que lo rodeaban. Y cuando supo que pudo llegar a la yarda 100 con sus ojos vendados, se da cuenta la importancia de lo que se llama el enfoque en lo que tú haces. Por eso Jesús le dijo a Pedro: baja de la barca, pero ten tu mirada puesta en mí, porque mientras tengas tu mirada puesta en mí, no te vas a hundir. Cuando Pedro empezó a mirar más el viento, las olas, lo lejos que tenía la barca y que ya no se podía devolver, estaba justo en la mitad del camino y que Jesús estaba tal vez un poco lejos y la barca también, empezó a tener miedo, y el miedo hizo que se hundiera. Mira, amigo, quiero decirte algo. Gedeón decidió obedecer a Dios y romper el límite de su miedo y de su pobreza, de sus tradiciones familiares, para caminar en el propósito de Dios. Y el Espíritu Santo vino sobre él para rodearlo de las personas adecuadas. Quiero decirte algo en este día. Si tú decides obedecer a Dios, no solamente los límites que tienes se van a romper en este día, sino que vas a poder caminar hasta la zona de anotación, como lo hizo este chico, de la mano de Dios. Muchas veces vas a decir: no puedo, no aguanto más. Por allá él dijo: mis brazos, ya no puedo más. Pero había alguien que le estaba diciendo: sí lo puedes hacer. ¿Sabe quién era? Su entrenador. ¿Y sabe por qué el entrenador sabía que podía hacerlo? Porque conocía su capacidad. Dios conoce tu capacidad. Nunca te va a poner pruebas que tú no puedas resistir. Dale un aplauso a Dios. Ese entrenador no le iba a cargar a una persona de 90 kilos ni de 120 kilos. Le puso lo que sabía que podía aguantar. Le puso lo que sabía que iba a resistir. Gedeón le puso 2 pruebas a Dios. Le dijo: Señor, si tú me llamaste realmente, voy a dejar esta lana de oveja, y mañana cuando amanezca permite que esa lana amanezca mojada por el rocío, pero que todo lo que está a su alrededor amanezca seco. Y así sucedió. Y después dijo: Señor, no se encienda tu ira sobre mí, pero es que yo quiero estar muy seguro. Esta noche volveré a dejar otra lana, pero si mañana el rocío humedece todo lo que está alrededor y la lana amanece seca, entenderé que tú me has llamado. Y así sucedió. Así pasó. Cuando Dios te llama, tú no tienes escapatoria aquí. No tienes para dónde irte. Dios te marca y no te va a soltar. A donde tú vayas. Por eso decía el salmista: Señor, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu presencia? Porque a donde tú vayas, Dios te va a perseguir. Es el momento. Ha llegado la hora de esta congregación, de esta comunidad, de saber que estamos llamados a hacer las cosas diferente
a lo que las hacen todos los demás. El verdadero hombre e hijo de Dios es el que marca la diferencia donde se para, donde está, en su manera de hablar, en su manera de caminar, en su manera de sentir. Ese es el verdadero hijo de Dios. Tienes que romper el límite de la tradición en este día y saber que Dios te ha llamado no a correrle, a huirle al miedo, sino a enfrentarte a Él en este día. Quiero pedirte que cierres tu Biblia. Incline su cabeza en el lugar donde está. Incline su cabeza en el lugar donde está. Amén. Así es. Dios te hizo un vencedor y tienes que creerlo en este día. Dios no te hizo esclavo del temor. Escucha bien esto: Dios no te hizo esclavo del temor. El Señor te dice en esta mañana: yo te di la fuerza necesaria para vencer. Tienes mi poder, el cual se perfecciona en tu debilidad. Escuche esto y créalo en esta mañana. Nosotros no somos de los que retrocedemos, ni retroceder es una opción. Tu mirada fija en Dios, tu enfoque fijo en el Creador, te llevará a romper límites, a romper el miedo, a vencer la frustración, a vencer el fracaso, a vencer las tradiciones que por mucho tiempo te han bloqueado, te han tenido estancado. Es momento de romperlas porque Dios te ha llamado a eso. Dios te llamó a cambiar la historia de tu familia. Dios te llamó a cambiar la historia de aquello que diriges, de aquello que tienes la posibilidad de guiar. Dios te llamó a cambiar la historia de los que te rodean. Dios te llamó a cambiar la historia de las personas que deben ser influenciadas por ti cada día de tu vida. Tú eres la influencia de los que te rodean. Tú eres, con tu carácter, con tu forma de ser, con tus errores, tú eres la influencia de aquellas personas que te rodean. Pero tienes la responsabilidad sobre tus hombros de influenciarlos para que se acerquen mucho más a Dios. Tienes que romper límites en este día. No puedes perder la batalla con el miedo en esta hora. Tienes que levantarte para cambiar la historia. Ponte de pie, por favor. Santo sea tu nombre, Señor. ¿Sabe cuántas personas hoy pierden oportunidades, bendiciones por el miedo a romper los esquemas, por el miedo a romper la manera en la cual siempre han hecho las cosas? Es momento de romper esos límites. Vamos, levante sus manos al cielo. Ore conmigo en este día con fervor. Ore conmigo en este día con fe. Puede que tú en este día digas: he venido escéptico, escéptica. Puede que en este día digas: he venido aquí sin creer
lo que Dios puede hacer en mi vida. Puede que ni siquiera hayas estado concentrado o hayas puesto atención a lo que Dios ha hablado en este día. Pero si aprovechas estos minutos para poner tu vida en las manos de Dios, para romper en esta hora los límites que te han tenido estancado, amarrado, que no te dejan avanzar, si aprovechas estos minutos para ir enfrente al miedo y vencerlo en esta mañana, habrás logrado el objetivo por el cual has venido a este lugar. Es momento de romper límites. Es momento de que te levantes con una actitud diferente para hacer y cambiar la historia de todo aquello que te rodea. No puedes ser el mismo, no puedes ser igual. Tienes que ser diferente. Tienes que marcar una diferencia, porque Dios te ha dado el poder para hacerlo. Tienes que ser un hombre que marque la diferencia, una mujer que marque la diferencia en el lugar donde Dios le ha permitido ser influencia. Tú estás llamado a influenciar, estás llamado a ser un hombre, una mujer que trastorne el entorno en el cual se mueve. Dios te ha llamado a ser ese hombre, esa mujer de influencia. Algo tiene que haber en ti que los demás puedan ver, que los demás quieran para acercarse a Dios. Por eso levanta tus manos en este día y dile: Espíritu de Dios, como lo hiciste en la vida de Gedeón, tocando ese cuerno, Señor amado Jesús, para que todo aquel que lo rodeaba se juntara, Señor, y viniera, Señor amado Jesús, para vencer ese enemigo. Yo te pido, Padre, que hoy, Señor, tú también, Padre Celestial, me rodees de las personas correctas. Señor, yo quiero ser una buena influencia. Yo quiero ser, Padre Celestial, un hombre, una mujer que marque diferencia, Señor. Quiero ser, Padre Celestial, aquel, Padre mío, Señor, que puede dejar marca, Señor, huella, Padre Celestial, en otros, Señor, en otras generaciones, en las generaciones venideras, Señor, Padre, en mis hijos, Señor amado Jesús, en aquellos, Señor, que viven conmigo, Señor, en mi esposa, Señor, quiero dejar huella, Señor amado Jesús, en mi familia, Padre Celestial. Señor, no puedo ser, Padre Celestial, el mismo, no puedo pasar por esta vida, Señor, sin que los demás, Señor, vean, Padre Celestial, tu fragancia en mi corazón, Señor. Padre, yo necesito, Señor amado Jesús, que en este día, Señor, el miedo se rompa, Padre Celestial. Señor, yo hoy decido, Señor, Padre, me comprometo a ser un hombre, una mujer de influencia, diferente a todos los demás. Señor, a pararme enfrente, Señor amado, de batalla, Señor, y decirle: miedo, no tienes poder contra mí, porque el verdadero amor de Dios vence el temor. Señor, gracias, porque si tú estás conmigo, nadie, Señor, podrá contra mí. Tú eres, Señor amado Jesús, el que me llamó. Señor, tú eres el que me formó. Tú eres, Señor, quien me capacitó, y tú eres quien me da lo necesario, la fuerza que necesito, la sabiduría que necesito, Señor amado, para poder, Señor, Padre, ir, Señor, Padre Celestial, a conquistar lo que tú entregaste en mi mano, Señor. Padre, quita de mí, Señor amado Jesús, Señor, todo bloqueo. Quita de mí, Señor amado Jesús, en este día toda mediocridad. Señor, quita de mí toda excusa, toda justificación, Señor, y dame, Padre Celestial, una visión como la que le diste al águila, Señor. Dame una visión amplia, Señor. Dame una visión periférica para ver todo aquello que tú quieres hacer por mí, Señor, para ver todo aquello que tú quieres hacer, Señor amado Jesús. Señor, cuando mi vida decida ser un instrumento en tus manos, Señor, hoy, Padre Celestial, yo me pongo frente a ti y te digo: Padre, úsame, Señor, como lo quieras hacer. Señor, dame palabra de vida. Señor, dame palabra de vida, Señor, para aquellos que la necesitan, Señor. Dame, Padre Celestial, la oportunidad de ver como tú ves, de hablar como tú hablas. Señor, Padre Celestial, dame la oportunidad, Señor, de caminar por el lugar que tú quieres, Señor, que yo camine. Hoy, Padre Celestial, pongo mi vida en tus manos, creyendo, Padre Celestial, que tú eres galardonador de aquellos que buscan tu nombre y que deciden ser diferentes a todos los demás. Hoy,
Padre Celestial, yo decido, Señor, cambiar mi manera de pensar, mi manera, Señor, de sentir, para poder, Señor, hacer tu obra y tu voluntad. Amén, aleluya. Dale un aplauso fuerte a Dios en este día. Dile, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, vamos, denle un aplauso fuerte. Dígale, Padre, gracias, Señor, porque yo soy una influencia, Señor.